Al presentar diversas iniciativas como la de reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres Indígenas a una vida libre de violencia, la simuladora Móchil Botar Gálvez del Narcopan espetó para seguir lucrando y colgándose de las indígenas que nos encontramos en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, declarado por la UNESCO de 2022 a 2032. Destacó demagoga, mentirosa e hipócrita la importancia de proteger estas lenguas, de las que seguramente no habla ninguna, que preservan la cultura y los conocimientos ancestrales de los pueblos y naciones. Finalmente llamó sin autoridad moral a fortalecer a 68 pueblos indígenas y reconocer sus aportaciones a la nación mexicana. Tras observar cómo la botarga falsaria se cuelga de los pueblos indígenas, la senadora Sacil de León del PES le reviró refiriéndose a que las mujeres y niñas indígenas enfrentan diversas formas de discriminación debido a su género, edad, educación y pobreza, urgiendo a tomar medidas para identificar sus necesidades y sustentar políticas públicas, programas y acciones de gobierno que garanticen sus derechos, como ya está sucediendo con la 4T y nunca se tomó en cuenta en los narcosexenios panistas. Para concluir, reiterando y pidiendo eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas indígenas. Veamos enseguida cómo Móchitl Botar Gálvez, la candidata de Claudio X González, recibe una lección de cómo defender realmente a los pueblos originarios de Sacil de León. Muchas gracias, Presidenta. Estamos en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, la UNESCO. Su objetivo fundamental es crear conciencia que en el mundo se habla una gran cantidad de idiomas y que muchos de estos se encuentran en diferentes grados de riesgo. Lo grave es que al desaparecer una lengua, con ello también desaparecen la cultura de las personas que la hablan, sus conocimientos ancestrales, sus formas de vida y pensamiento que fueron construidos a lo largo de su historia y sobre todo la expresión más profunda del pensamiento de un pueblo indígena es su palabra. La lengua es vehículo de comunicación entre los pueblos, es un medio con el que se ha nombrado el mundo y se ha explicado el universo y la divinidad. Mediante las lenguas indígenas se conserva la historia, la cual se guarda en la memoria y se manifiesta en las expresiones más profundas de su sabiduría y le da nombre a sus hijos y a sus descendientes, preservando con ello el mundo y sus formas de vida y luchando por sus derechos. Por estas razones, los servidores públicos encargados de los registros civiles deben escribir los nombres de las personas indígenas con los alfabetos y caracteres propios de las lenguas indígenas. Igualmente, aquellos que expiden identificaciones, licencias, títulos, pasaportes y otros documentos de identificación personal. Nombrar a las personas en las lenguas de los pueblos indígenas es sin duda una acción muy importante, pero también más importante es ver y escuchar los nombres de los lugares y de las instituciones públicas en las lenguas que se hablan y con ello el reconocimiento y con la presencia viva de los hablantes de lenguas indígenas. Los nombres de las personas y de los lugares de las instituciones en lenguas indígenas sin duda ayudarán a la recuperación de su historia y darán constancia de la presencia de las culturas y el ejercicio de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. La toponimia en las lenguas indígenas caracteriza a la diversidad de las regiones mexicanas. Así reconocemos la región tarahumara, la región mije, la región mixteca, la lacandona, y en esas regiones escuchamos las lenguas. Será mucho mejor si también se ven escritas y sin duda alguna, algún día volvemos a oír las voces de la diversidad y respetamos sus derechos. Contribuiremos a la difusión del proceso de escritura y normalización de las lenguas indígenas. Sin duda, nombrar a las personas y los lugares en la lengua que se habla fortalecerá a los integrantes de los 68 pueblos indígenas y reconoceremos sus aportaciones a la nación mexicana. Por estas razones, es importante la reforma a la fracción 15 y 16 del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Por lo tanto, pido su voto a favor. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Con su permiso, senadora presidenta, compañeras y compañeros senadores. El día de ayer conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Indígena y en este marco presento esta iniciativa como señal de reconocimiento y agradecimiento a su lucha, que también es la nuestra.
Las mujeres indígenas son y han sido parte fundamental del desarrollo de nuestro país. No podemos entender nuestro origen ni destino sin ellas. Han desempeñado un papel decisivo en la lucha histórica por la autodeterminación de sus pueblos y por el reconocimiento de sus derechos, y se han constituido como un pilar fundamental en sus comunidades. El artículo 2 constitucional reconoce la composición pluricultural de la nación, que se ve reflejada en nuestra diversidad de pueblos y comunidades, cuyos integrantes incluyen a hombres y mujeres. Sin embargo, no se distingue en nuestra legislación la condición social específica de las mujeres indígenas, ni cómo su realidad difiere de la que enfrentan los hombres en las comunidades. Primeramente, es necesario que el Estado mexicano reconozca que las mujeres y niñas indígenas han enfrentado y continúan sufriendo formas diversas y sucesivas de discriminación debido a su género, edad, educación y pobreza. Las discriminaciones múltiples que enfrentan las mujeres indígenas por ser el simple hecho de ser mujeres e indígenas, residentes de comunidades marginadas socialmente y geográficamente, les impide acceder y ejercer plenamente sus derechos. Los datos de varios países muestran que las mujeres indígenas han estado especialmente expuestas a graves formas de violencia de género, la trata y la violencia sexual en el contexto del desplazamiento o la migración forzada. Las prácticas tradicionales que las violentan, la violencia en el contexto de los conflictos por los que padecen, la falta de atención adecuada ante los homicidios de mujeres indígenas o las barreras del idioma que las limitan para denunciar y realizar una investigación adecuada al acceso a la justicia, entre otros. Así se nos presenta la urgencia de tomar medidas para eliminar todas las formas de discriminación en razón de género en los pueblos y comunidades indígenas. Actuar con todas las medidas al alcance del Estado mexicano para que ninguna mujer o niña o adolescente indígena se quede fuera de los beneficios de las políticas de bienestar y desarrollo de los 3 órdenes y niveles de gobierno. En ese sentido es que presento ante esta Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto que permita profundizar en el conocimiento de las características y condiciones de vida de nuestras mujeres indígenas para identificar sus necesidades y sustentar las políticas públicas, programas y acciones de gobierno específicas con perspectiva de género y enfoque interseccional. Esta iniciativa retoma 2 recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta en su informe Las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas, donde se señala que son diversas las manifestaciones de violencia en contra de las mujeres indígenas. Recomendaciones para ayuda a los gobiernos en su labor para prevenir y responder a las violaciones de derechos humanos que afectan a nuestras mujeres indígenas. Por ello propongo modificar el artículo 5, 6 y el 17 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la intención de adoptar y aplicar una perspectiva de género e intercultural para prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar todas las formas de violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes indígenas de nuestro país. Compañeras y compañeros, incorporar una perspectiva de género e intercultural al garantizar el derecho de una vida digna, sin discriminación, reconocer que el derecho a una vida digna incluye el reconocimiento de los conceptos indígenas de la comunidad cultural y su vida familiar,
Es por eso que presentamos esta iniciativa con proyecto de decreto, porque resulta necesario generar las condiciones de nuestros pueblos y comunidades con el fin de erradicar y combatir todas las formas de discriminación en contra de nuestras mujeres, niñas y adolescentes indígenas más marginadas de nuestro país. Por su atención y acompañamiento, muchas gracias. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, senadora Sacil. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.